Bueno, vayamos entonces a las diferentes formas de participación. Vamos a leer el artículo 45 del Código Penal. ¿Qué nos dice? Dice, los que tomasen parte de la ejecución del hecho, lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿se acuerdan ustedes? La teoría objetiva, parte de la ejecución del hecho, toman parte en la ejecución del hecho, en el verbo típico del delito, y justamente esa ampliación de la teoría objetiva a través de el plan del autor, ¿no? Es la necesidad de que la persona maneje los hilos del suceso, tenga las riendas del suceso, maneje la causalidad. Bien, sigue diciendo el artículo 45, o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. Bien, entonces acá se nos abre un nuevo panorama, que es las personas, los individuos, los sujetos que participan también en el hecho delictivo, pero ya no como autores en sus diferentes variantes que vimos hasta ahora, ¿no? Autor directo, autor mediato, coautoría, etc. Sino que prestan una ayuda a ese autor que es quien está cometiendo el delito. Bien, la primera cuestión es cómo se fundamenta esta sanción del sujeto que sin cometer un delito ayuda a otro a cometerlo. Bueno, hay diferentes teorías. Voy muy rápido y simplemente menciono, digamos, las más conocidas. La teoría de la corrupción es una de ellas y dice que lo que se pena acá es la influencia que tiene el partícipe en el autor. Al autor se le da mayor seguridad, porque sabe que hay alguien que lo está respaldando, que lo está ayudando. Otra de las teorías es la teoría de la causación, y que dice que esta persona, el partícipe, el fundamento de la sanción es el aporte dentro del nexo causal, de la relación de causalidad, el aporte que hace este sujeto al autor. Y por último, la teoría de la participación en el ilícito, que lo que rescata es la motivación y el aporte a un hecho ilícito ajeno. Y eso es lo que fundamenta la sanción de esta persona que en realidad no comete el delito. El que lo comete es el autor. Una de las grandes discusiones que hay en esta materia es a partir de qué conducta el partícipe va a responder, qué conducta por parte del autor. Y entonces acá también hay varias teorías. Una que se llama accesoriedad mínima. ¿Y eso qué significa? Que el partícipe va a responder cuando la conducta del autor sea por lo menos típica. O sea, dentro de la teoría del delito, siguiendo la teoría del delito, esa conducta debe haber atravesado el filtro de la acción y el filtro de la tipicidad. Ya con eso es suficiente para esta teoría para que el partícipe responda. La segunda teoría es la llamada teoría de la accesoriedad limitada y requiere que haya acción, que haya tipicidad y que haya antijuridicidad por parte del autor. Después está la teoría de la accesoriedad extrema,
que requiere acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esas son las tres teorías más conocidas. La doctrina y la jurisprudencia es conteste en que nuestro código, si bien no lo señala expresamente, sigue la teoría intermedia, o sea, la teoría de la accesoriedad limitada. Para que el partícipe pueda ser sancionado, la conducta del autor debe haber atravesado por lo menos los filtros de acción, tipicidad y antijuridicidad. Bien, fíjense que otra de las cuestiones interesantes en la participación es el doble dolo que tiene el partícipe. ¿Por qué digo doble dolo? Porque debe tener un dolo propio, que es querer participar en el ilícito de otra persona, y tiene que tener el dolo del autor, que también quiere realizar determinado ilícito. O sea, hay un doble dolo, dolo de participación y dolo del delito del autor. Tomemos un ejemplo para ver si resulta más claro. Una persona que quiere matar a otra y lo quiere hacer con un disparo de arma de fuego. Bien, consigue que su amigo le compre y entregue un arma de fuego, sabiendo obviamente el amigo que esa arma de fuego iba a ser utilizada para matar a otra persona. Entonces, el amigo tiene doble dolo. Dolo, conocimiento y voluntad, intención de conseguir el arma y darle esa arma al futuro autor para que con esa arma el autor mate a otro sujeto, y por lo tanto el partícipe también tiene el dolo, conocimiento y voluntad del tipo penal de homicidio. Entonces estamos frente a un doble dolo. Recuerden ustedes, esto creo que ya también lo comenté cuando charlamos los delitos culposos, que en los delitos culposos se entiende que existe nada más que autoría. Y en general la postura mayoritaria es que no está aceptada la participación de la participación culposa. No se puede participar de un delito culposo. Solamente la autoría se habla de, en los delitos culposos se habla de autoría. Bien, sin perjuicio de lo cual dije que algunas corrientes bastante modernas, en algunas situaciones, admiten este tipo de participación, pero digamos que una posición minoritaria. ¿Qué pasa con los delitos de omisión impropia y la participación? Bueno, en general se dice que en estos delitos no es posible la participación, salvo para algunos de que el sujeto sea también garante de ese bien jurídico protegido. ¿Se acuerdan que en los delitos de omisión impropia, el autor se caracteriza por ser o tener un vínculo muy estrecho con el bien jurídico protegido? Por eso se lo llama que es garante. Bien. El participa también puede ser garante de determinados bienes jurídicos. En ese caso se dice que es posible la participación por omisión. Ejemplo, imagínense el padre que castiga a un hijo menor, indefenso, y la madre
que también está en una posición de garante, omite cualquier ayuda al menor, viendo cómo el padre castiga a ese chico. Bueno, para algunos, el padre obviamente, que sería el autor, por, como un delito de comisión, por la acción que realiza, y la madre, que también es garante de la vida del menor, porque es el hijo, omite cualquier tipo de ayuda. Entonces ahí se podría armar una participación de el delito del autor, del padre, a través de una omisión impropia. Todo esto bastante discutido, claro, para los que sostienen, como Gustavo Vitale, que resulta muy cuestionable la constitucionalidad de los delitos de omisión impropia, o sea, de los delitos, la construcción de los delitos de omisión impropia. La participación en la tentativa. ¿Qué pasa cuándo podrá ser castigada, sancionada la participación? Bueno, podrá ser sancionada cuando el delito principal, el delito que está cometiendo el autor, entró por lo menos en la etapa de la tentativa. Ejemplo. Tomemos el sujeto que va a matar y consigue que su amigo le consiga y entrega un arma. ¿A partir de qué momento va a poder ser sancionado ese partícipe que consiguió el arma y se la dio al futuro autor? Bien, el futuro autor, ¿qué puede hacer con el arma? La puede mirar, muy linda, la guarda en un cajón y terminado. ¿Puedo castigar al partícipe? Evidentemente no, o por lo menos no se acepta que se pueda castigar, porque el autor todavía ni siquiera entró en la etapa de ejecución del delito. Entonces, no puede ser que yo no tenga la posibilidad de castigar al autor, porque ni siquiera comenzó el delito, y sí lo tenga al partícipe, por haberle entregado un arma que todavía no ha sido utilizada para la comisión de un delito. Bien, entonces, yo voy a poder castigar al partícipe, el que entregó el arma, recién cuando el autor comience con la ejecución del delito, o sea, que comience a ejecutar acciones que indiscutiblemente van hacia el resultado muerte, que es el tipo penal del ejemplo, de matar a una persona. El desistimiento también es diferente en la participación. ¿Por qué? Porque no alcanza en simplemente desistir voluntariamente. Necesita un plus. Vuelvo al ejemplo. En el autor que va a matar, se le tiene la posibilidad de desistir. Y a partir de que desista, esa conducta queda impune. Es una excusa absolutoria. La ley le dice, mire, si usted desiste de la acción, no lo voy a castigar, ni siquiera en grado de tentativa. Es como darle una oportunidad, alentarlo para que desista. Bien, eso para el autor. Pero para el partícipe eso no alcanza, porque él ya le entregó el arma, en el ejemplo. Ya consiguió el arma y se la entregó. ¿Y qué se requiere? Se requiere un plus, o sea, que el partícipe realice acciones tendientes a evitar el resultado, interfiriendo directamente en la conducta del autor, o sea, evitando que el autor continúe con la ejecución del delito para lograr el resultado muerte. Como ven, hay un plus ahí para poder considerar que el partícipe ha desistido. La complicidad, ¿cómo puede ser? La complicidad se admite, obviamente,
estamos hablando de una cooperación dolosa, ¿no? Una cooperación dolosa en el delito doloso cometido por otra persona. Bien, bueno, la cooperación puede ser material como psíquica. O sea, la ayuda puede ser en elementos materiales o en acciones materiales o a través de la influencia psíquica de un sujeto hacia el otro, dándole aliento, ideas, proyecciones y de alguna manera reforzando la decisión tomada por el autor. Bien, ¿cuándo puede ser el momento de esta ayuda? Bien, no cabe la menor duda de que la ayuda puede ser antes del comienzo de ejecución del delito por parte del autor, pero también, y acá es tema tal vez más discutido, durante el momento de ejecución del delito. Para algunos autores, como Bacigalupo, toda ayuda o participación en el momento de la ejecución del delito es coautoría, directamente. Para otros autores, la mayoría le diría yo, distinguen según la forma o el manejo de por parte del autor de la relación causal y del partícipe primario también de esa relación causal. Si estamos hablando de un autor que es exclusivamente el que maneja la relación causal, las ayudas, aunque sean imprescindibles, entran dentro del contexto de participación o de complicidad. Pero bueno, es un tema muy discutido. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta para no confundirse es que la participación o la cooperación es antes o el principio general es que es antes o durante la ejecución del hecho. ¿Correcto? Después no, porque después estamos frente a el encubrimiento, que es un delito independiente, a menos que el que ayuda posteriormente esté cumpliendo una promesa anterior. Y ahí tenemos una excepción. Ejemplo, hay otra persona que me ha dicho, antes que yo cometa el delito, por ejemplo, un robo, de que cuando cometa el delito vaya hasta la casa de él porque él me va a estar esperando para ocultarme de la policía y de esa manera evitar que me detenga. Entonces, esta persona ya no va a ser un encubridor, porque esta persona lo que está haciendo es cumpliendo una promesa anterior, una ayuda ya comprometida al autor del delito. Entonces, esta persona podrá ser sancionado como partícipe o cooperadora del delito del autor. ¿Pero por qué? Porque hay una promesa anterior. Si no hay una promesa anterior y este sigue corriendo después de robar, golpea la puerta y dice: che, Juan, me está persiguiendo la policía porque acabo de robar el superkiosco. ¿Me ocultás? ¿Me guardás un tiempito? Sí, pasá, yo te ayudo, te aguardo. Ahí hay un caso típico de encubrimiento, pero no de participación, porque la ayuda es posterior y nada tiene que ver con el hecho anterior. Bien. ¿Cómo yo voy a determinar que esa ayuda que le brindo al sujeto resulta determinante o ingresa dentro del nexo de causalidad que debe existir
entre la conducta relacionada y el resultado final. Bien, acá se utilizan los criterios de la imputación objetiva. ¿Se acuerdan de la imputación objetiva? Que estuve hablando antes, la creación de riesgo o el aumento del riesgo. Bueno, acá se utiliza este sistema. A ver, el aporte de este sujeto ha creado un riesgo, ha aumentado el riesgo no permitido, y esto se traslada al resultado. Bueno, según cómo contesta esta pregunta, estaré frente a una cooperación o no en un delito. En el ejemplo, ¿aumento o creo un riesgo si yo consigo un arma y se la entrego a otra persona, sabiendo que esa persona con esa arma tiene pensado o planeado matar a otra persona? Bien, entonces si yo digo sí, y obviamente es sí, porque estoy creando un riesgo no permitido, entonces sí voy a decir, esta persona brindó una ayuda relevante al autor derecho y por eso la voy a poder sancionar. Seguimos con el artículo 46. Dice, los que cooperaren de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que prestaren una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuido de 1/3 a la mitad. Y después, bueno, sigue el artículo de cómo se mide y se calcula la prisión perpetua cuando se trata de participación llamada secundaria. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En el artículo 45 también tenemos lo que se llama la participación primaria. Yo le brindo una ayuda a la persona sin la cual el autor no podría haber cometido el delito. Si yo no le consigo el arma y si le entrego el arma, él no podría haber matado de un disparo de arma de fuego a otro sujeto. Entonces esa ayuda es indispensable. Bien, pero a lo mejor, y de hecho lo hay, la ayuda no resulta tan relevante, imprescindible. Hay una ayuda, como por ejemplo, les di yo la persona que robaba y debido a una promesa anterior le está brindando protección al sujeto que acaba de robar. Entonces ahí tenemos una ayuda que no resulta imprescindible para la comisión del delito. Es una ayuda, pero no imprescindible. Bien, o hay otras ayudas que son anteriores o al momento del hecho que no resultan tan relevantes. Supónganse, en el mismo ejemplo del arma, que esta persona no la consiguió el arma, ni se la entregó, la consiguió el autor. Pero en determinado momento le dijo, guardámela, hasta que yo te la pido. Entonces, el autor consiguió el arma, la tiene el arma, pero le está diciendo al otro sujeto que simplemente se la guarde por un día. Porque al otro día él la va a usar para matar a alguna persona. Entonces, esta ayuda no resulta tan relevante. Podría ser considerada como una ayuda en el sentido de una participación secundaria. Y ahí, en esos casos de participación secundaria, ya no es la misma pena del autor, sino que la pena disminuye. Bien. Después, en el artículo 47, dice, si las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicable al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice determinará conforme los preceptos de este artículo y los del título de la tentativa. Bien, varias cosas. Primero, acá está el tema de la tentativa que les acabo de decir. Yo, para poder sancionar a un partícipe, el autor debe haber por lo menos
iniciado la tentativa. Si inicia la tentativa y no logra el resultado, su sanción va a ser menor, porque se disminuirá, de acuerdo al artículo 42 y siguientes, en grado de tentativa. Eso también resulta aplicable al partícipe. ¿Por qué? Porque no se produjo el resultado y el delito quedó tentado para el autor y va a quedar también tentado para el partícipe. Después, la otra parte nos está hablando y se completa con el 48, y lo explico todo junto, que dice: las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe. Bueno, acá hay una serie de cuestiones. Las cuestiones son las siguientes. Primero, ¿cuáles son, si el sujeto, el partícipe prometió una ayuda o una cooperación para determinado tipo de delito y el autor comete otro, obviamente que el partícipe no va a ser responsable por ese delito de mayor entidad o diferente del que cometió el autor. Sino que va, evidentemente, a responder por el delito que él se comprometió. A ver, por ejemplo, si yo ayudo para cometer una lesión, no voy a responder si el autor se desmadró y cometió un homicidio, la muerte de la persona. Lo mismo pasa cuando cambia la dirección. Mi ayuda es para que hurte o robe y el autor termina violando a un sujeto. En esos casos no puede haber una sanción, una responsabilidad por algo que él efectivamente no hizo ningún aporte a ese fin. Bien. Y por último, en este aspecto está lo relacionado a los llamados cómo influyen los elementos personales del autor en el partícipe. Bueno, se dice en general se dice que aquellos elementos que, les decía que hay circunstancias personales, como la calidad de cónyuge, hermano o lo que sea, que eso tendrán influencia de acuerdo al autor o partícipe que corresponde, no se trasladan de uno a otro. En cambio, hay situaciones fundamentalmente relacionadas al hecho que si el si el partícipe las conoce, eso van a influenciar del autor al partícipe. Por ejemplo, el autor va a cometer ese homicidio con alevosía. Sabiendo de esa circunstancia, el partícipe también se traslada esa calificación al partícipe siempre y cuando conozca de las circunstancias que van a rodear el homicidio con esa agravante del autor. Y hay cuestiones también personales del autor que muchas veces se trasladan al partícipe, o por lo menos esto es lo que opina la mayoría de los autores. Por ejemplo, el
autor de un homicidio agravado por el vínculo, porque está matando a su cónyuge, hace que traslade esa agravante también al partícipe, el cual va a responder como partícipe de ese homicidio agravado por el vínculo, a pesar de que él no tiene vínculo filial con la persona muerta. La persona muerta es el cónyuge del autor. ¿Mm? Pero él, al conocer que está ayudando a un homicidio calificado, se le traslada también esas agravantes.